Sí, buenas tardes y agradezco a la Sociedad Colombiana por la invitación. Bien, me toca romper aguas y la primera pregunta es tan fácil, diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Realmente esa pregunta me causa un poquito de hilaria. Yo no había nacido cuando presentaron en el New England Journal of Medicine este artículo relacionado con el estudio Framingham. En el estudio Framingham, todo cardiólogo o médico que se dedica a las enfermedades cardiovasculares reconoce que es el primer registro prospectivo relacionado a las enfermedades cardiovasculares. Y en esta publicación, el uso de los criterios mayores y menores según Framingham Heart Study daba una sensibilidad del 97% y una especificidad del 78% para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Eso fue hace más de 40 años, sin embargo, la realidad, esta es, en base al estudio Framingham, este es el registro nacional nuestro de la Sociedad Panameña de Cardiología, y vemos que la mayoría de los pacientes pues, presentaban disnea de esfuerzo o disnea paroxística nocturna, muchos, casi un tercio de la población con cardiomegalia y el edema clásico de miembros inferiores en un 25% y otro 25% con estertores. Sin embargo, a manera de traer la realidad con la evidencia, nosotros sabemos y reconocemos con el estudio de Maisel, también publicado en el 2002, que cada uno de estas variables del estudio Framingham tiene una sensibilidad y una especificidad diferente al todo. Vemos que algunos tienen una sensibilidad muy pobre, otros son más específicas, sin embargo, esto lo que nos demuestra es que no es fácil. No es fácil dar con un diagnóstico si llega al cuarto de urgencia, a menos que tengan los síntomas cardinales que hemos demostrado en el registro nuestro, y que yo creo que la realidad de los demás registros en las diferentes poblaciones, en los diferentes países, coinciden con esta situación porcentual. ¿Qué herramientas contamos? Bueno, realmente hoy en día para el diagnóstico en el cuarto de urgencia para falla cardíaca, según las guías europeas recientes del 2016, proponen dos puntos importantes, y es uno, el uso de los péptidos natriuréticos para el diagnóstico de exclusión de falla cardíaca y el empoderamiento de la ecocardiografía. Yo soy ecocardiografista, entonces para meter la variable de ecocardiografía dentro del trabajo del workup al momento de evaluar al paciente es una de las alternativas. Cuando nosotros vamos a ver la referencia, vemos que ponen mucho énfasis en la historia clínica del paciente, los factores de riesgo. En la tema de la exploración física solamente mencionan si tiene estertores, edema palpebral, soplo cardíaco, ingurgitación yugular o desplazamiento del punto de máximo impulso que sugiere cardiomegalia como una puntuación. Si este paciente además tiene alguna alteración del electrocardiograma y además en el ecocardiograma o a través de los péptidos natriuréticos se ven alterados, el diagnóstico es de alta sensibilidad de insuficiencia cardíaca. La nueva clasificación, una vez que se diagnostica insuficiencia cardíaca, las nuevas guías, tanto americanas como europeas, nos ponen a nosotros un reto que es poder definir ahora, si antes teníamos una clasificación de función preservada y función reducida, ahora con los resultados basados en el estudio TOPCAT, que evidenciaron que existe un grupo de pacientes con un rango de fracción de expulsión intermedia que dan resultados distintos a los pacientes que fueron incluidos como fracción de expulsión preservada. De tal manera que nuestro interés es poder clasificar los pacientes en una fracción de expulsión reducida si tienen menos de 40%, fracción de expulsión preservada, aquellos que tienen más del 50% de la fracción de expulsión, y los de rango intermedio, que es hoy en día un tema que ha revolucionado en la evaluación de los pacientes, aquellos que se encuentran en el medio, 41 a 49% de la fracción de expulsión. Sin embargo, para los que tienen fracción de expulsión preservada y fracción de expulsión con rango intermedio, es importante la inclusión de los biomarcadores. En los biomarcadores, tanto el BNP como el ProBNP, que es el que más están estudiados dentro de las guías,
mencionan que deben tener estos puntos de cortes mayor de 35 picogramos por mililitro en el BNP y mayor de 125 picogramos por mililitro con respecto al NT-proBNP. Sin embargo, existen algunos datos que sugieren que estos pacientes deben cumplir en el ecocardiograma, no solamente la fracción de expulsión, sino que tengan trastornos ya de la estructura anatómica de la aurícula izquierda con un aumento del volumen, con un punto de corte mayor de 34 mililitros por minuto, una masa ventricular izquierda indexada para hombres mayor de 115 grados por metro cuadrado y para mujeres mayor de 95 grados por metro cuadrado, que es el punto de corte para demostrar hipertrofia ventricular izquierda, además de la evidencia de una alteración del llenado ventricular, que es disfunción diastólica. ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Porque bueno, en esta gráfica evidentemente la mortalidad de los pacientes varía. La mortalidad de los pacientes con una insuficiencia crónica es alrededor de un 6%, sin embargo cuando el paciente llega al cuarto de urgencia como de novo, debuta, exponencialmente se aumenta la mortalidad hasta un 19% y principalmente este es el tema de próximas intervenciones por los colegas, y es que los pacientes que tienen falla cardíaca y se complican tienen una mortalidad mayor que inclusive el que viene de naif, viene de primera vez. Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico al momento en el cuarto de urgencia o de manera ambulatoria? Porque el pronóstico de los pacientes así también se va a modificar. Muchas gracias. Tenemos, gracias Alexander. Tenemos 3 minutos para comentarios y preguntas respecto a diagnóstico y clasificación de la insuficiencia cardíaca. Y quisiera yo preguntarle a los panelistas si ustedes ven dentro de lo que llega ya a sus unidades que son especializadas, diagnósticos adecuados. Y segundo, si esta clasificación, si esta nueva clasificación les parece útil, qué utilidad le ven. Y bueno, la tercera la hago ahorita que contesten estas 2 primeras. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, en mi caso, en mi hospital, mi instituto es un instituto de referencia a nivel cardiovascular dentro de lo que es la seguridad social peruana, ¿no? Entonces nosotros tenemos una facilidad en cuanto al diagnóstico, ¿no? Que es que nosotros solo recibimos pacientes referidos, entonces la gran mayoría de pacientes ya viene con un diagnóstico. Por tanto, yo quitándome un poco la parte hospitalaria, ¿no? Sino, ya que trabajo en clínicas también, y como lo dijo el doctor, el diagnóstico puede no ser muy fácil y todo va a depender del escenario en donde yo me encuentre, ¿no? Los criterios clínicos tienen una sensibilidad y una especificidad que muchas veces no es la más adecuada. Y el problema que seguramente yo no sé los panelistas es que no en todos los centros a veces hay péptidos, ¿no? Esa es una dificultad, ¿no? Importante que podemos tener en cuenta dentro de la realidad sanitaria latinoamericana, que a veces no hay péptidos que nos puedan ayudar a apoyar, digamos, el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Sobre todo en el tema de urgencias, en donde a veces podemos tener pacientes con comorbilidades que, digamos, de repente es una neumonía en un anciano nada más, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, cómo podemos ir afinando, de repente hay scores clínicos que te van sumando para tú poder tener un diagnóstico mucho más preciso. En mi caso particular, en México, bueno, somos un hospital terciario donde también llegan pacientes referidos y el reto no es tanto el diagnóstico en el hospital mismo, sino en el sistema de salud y en el paciente, particularmente en el ámbito ambulatorio. Y aquí nosotros hemos sufrido históricamente un problema de concepto, porque la escuela tradicional cardiológica en México, que bueno, fue una escuela que salió al resto de América Latina, España misma, en los años 50 con el maestro Chávez, y que privó hasta hace muy poco, consideraba la insuficiencia cardíaca exclusivamente como el choque cardiogénico, los pacientes en edema agudo de pulmón, y en estos casos pues estamos viendo solo la punta del iceberg.
todavía es crítico ver que mucho cardiólogo mexicano no entiende que un paciente ambulatorio en clase funcional 2, con una fracción de expulsión de 35% porque tiene una cardiopatía isquémica en fase dilatada, es un paciente con insuficiencia cardíaca. Es un paciente que está en estadio C y que requiere, además del tratamiento para el problema causal, requiere el abordaje completo para la falla cardíaca. Entonces ese es nuestro principal reto hoy día, cambiar esa percepción, identificar que el paciente debe cumplir con criterios clínicos, pero confirmados con la alteración estructural y funcional. Nosotros utilizamos como gold estándar también la ecocardiografía y hoy por hoy los péptidos natriuréticos, particularmente en el segundo nivel de atención, es donde más están encontrando un nicho, más que en el tercero, ¿no? Esto es algo que ha cambiado. Nosotros ya tenemos pacientes muy filtrados, lo usamos más para el pronóstico que para el diagnóstico, pero es en aquellos servicios, sobre todo de urgencias generales, donde lo mismo un médico ve pacientes con diarrea que con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Donde más valor vamos a dar. En cuanto a la clasificación, Ramón, por ejemplo, tú que pues, estás en Europa, más cercano al desarrollo de lo que fueron las últimas guías y la nueva clasificación, ¿qué utilidad vemos de este rango intermedio? Y qué han visto también pues, todos los panelistas en cuanto al clasificar la insuficiencia cardíaca con esta fracción de eyección intermedia, si habrá más peligro de que no se ponga un tratamiento o por el contrario, ayuda a que uno ponga un tratamiento adecuado y temprano a estos pacientes. Bueno, la justificación teórica era cubrir esa zona gris del 40-50%, en el cual los ensayos clínicos pues, clásicamente habían dejado huérfana por incluir a pacientes con menos del 40% habitualmente. ¿Qué hacíamos hasta ahora? Que esa zona gris la cubríamos con el mismo tratamiento que aplicamos en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección por debajo del 40%, es decir, lo extendíamos hasta el 50% y ya está. Ventajas, pues teóricamente que se va a potenciar la investigación en esa franja. De hecho, están saliendo muchas comunicaciones de perfil clínico en esa franja o de cómo son los péptidos natriuréticos en esa franja. Parece que todo está apuntando a que se parece más a la reducida que a la preservada, como parecía o como puede parecer lógico, sino en todos bastantes puntos. Problema que hay gente que claro que es crítica con esta nueva clasificación, porque la variabilidad de la ecocardiografía evidentemente todos sabemos cuál es, ¿no? Se dice que es hasta de un 10%, no sé hasta de cuánto. Conclusión que claro, hay gente que dice, bueno, entonces le pide a mi paciente un eco y tiene el 47 y el siguiente a la semana, porque me da la gana y se lo repito, y sale un 53, ¿dónde está, no? O el con la reducida. Yo creo que esto es llevar al límite un poco la reflexión, porque en el fondo, al fin y al cabo, yo creo que la gran dicotomía sigue siendo por encima del 50 y por debajo del 50. Dicotomía a la hora de lo que podemos hacer, que es el tratamiento médico y con dispositivos, que es lo que cambia realmente el pronóstico. Solamente una puntualización de lo que decís antes del diagnóstico. Yo creo que no se ha mencionado, el gran reto del diagnóstico es en la preservada. Entonces la reducida más o menos con el eco, todos, vamos, ya lo tenemos bastante claro. La preservada, el gran problema es que, antes se ha comentado, yo creo, no habrá tratamiento médico óptimo porque no existe todavía, ojalá algún día lo tengamos, pero reingresan igual que los otros y se mueren igual que los otros. Conclusión, que la gestión del paciente crónico sigue siendo igual de importante en el paciente con preservada, y por eso hay programas de insuficiencia cardíaca que admiten pacientes con reducida y preservada y otros no, y mañana seguro que saldrá la selección de pacientes, pero que yo creo que tenemos mucho más reto a día de hoy en la preservada que en la reducida. ¿Alguien del público que tenga alguna pregunta? Sí, esos dos puntos son muy importantes, el de los de rango medio, porque yo pienso que cuando un paciente está en rango medio, lo importante no es en dónde estás, sino de dónde vienes y para dónde vas. No es lo mismo si tenías 30 y ahora tienes 45. Está muy claro que esa población de pacientes se comporta de una manera diferente al que estaba en reducido y se quedó en reducido. Esos pacientes se mueren menos, evolucionan de una manera mejor. O pasar de estar preservado, de tener 55 a tener 40, definitivamente es una historia diferente. Algo estamos haciendo mal y algo más tenemos que evaluar. Entonces yo creo que en ese grupo de rango medio, yo sí pienso que la evolución en el tiempo es clave para saber qué vamos a hacer. Y respecto al punto de los preservados, pues donde uno no tiene péptidos natriuréticos disponibles a la luz de la definición actual, probablemente
se le van a pasar por alto y no vamos a hacer el diagnóstico de esa población. Y todavía hay mucha gente que no cree en que existe la insuficiencia cardíaca con función preservada. Uno lo ve con mucha frecuencia y a partir de que hemos empezado a implementar más el uso de los péptidos natriuréticos y que se cambió la definición de las guías, es que hemos empezado a ver muchos de esos pacientes que teníamos con frecuencia en la emergencia por disnea y que estaban como ahí abandonados porque neumología los veía pensando que era pulmonar y definitivamente esa no era la causa de la disnea. Hemos empezado a encontrarle un nombre a su problema. Y yo creo que definitivamente son un reto muy grande porque hay que manejarles muchas cosas, muchas comorbilidades. Hay que ser, mejor dicho, un super equipo para uno poder tratar a pacientes con función preservada, definitivamente.